Josué capítulo 1, del versículo 1 al 9. Cuando esté ubicado, diga un fuerte amén. Amén, todos están ubicados allí. Leo la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová Dios habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, donde toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en toda la cosa que emprenda. Nunca se aparte de tu boca este bendito libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá regular. Bien, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿A dónde? Donde quiera que vaya. Den un fuerte aplauso al Señor por esta palabra. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. ¿Puede tomar asiento? Espíritu de Dios, gracias. Cuando Dios, el Dios de Israel, Yahweh, Jehová, Hashem, como usted lo llame, el Padre Eterno, cuando se le revela a Josué, le dice: Josué, mi siervo Moisés se murió. Ahora necesito que te levantes y cruces el Jordán, tú y todo este pueblo. Lo primero que vamos a enseñarte hoy es que Dios le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Moisés era un profeta de Dios. ¿Cuánto conocen la historia de Moisés? Moisés fue un hombre que Dios escogió, lo llamó y lo usó de una manera poderosa, como ningún ser humano en la tierra ha sido usado en la actualidad. Moisés representaba para el pueblo de Israel y para Josué, era como su pastor, un profeta, un mentor, un líder
aquel maestro, el que les enseñaba la ley, la Torá de Dios. Por eso cuando Moisés se muere, cuando él sube al monte y muere, Josué y el pueblo de Israel estaban pasando por un momento de aflicción, por un momento donde Israel carecía de liderazgo espiritual. Porque su pastor, su líder, el que los guiaba, se había muerto. El pueblo de Israel estaba en luto, estaba en llanto, estaba en congojas, estaba triste, porque su mentor, su líder, su pastor, su profeta, había muerto. Por eso cuando Dios se le revela a Josué, le dice: Josué, ya Moisés ha muerto. Y le dice: necesito que te levantes, que sueltes el llanto, que sueltes el luto, porque yo te he escogido para que cruces a este pueblo y lo lleves a la tierra que le prometí a sus antepasados. Dios le dice a Josué: levántate. Pero ¿por qué Dios le dice a Josué: levántate? Porque Josué, emocionalmente hablando y espiritualmente hablando, estaba desanimado, estaba decaído, estaba en el suelo, porque su líder, su maestro, había muerto. Y a su nombre, y a su nombre. Por eso le dice: levántate y cruza el Jordán. Note que Dios le dice: cruza el Jordán. Pero antes de decirle cruza el Jordán, Dios le dice: levántate. ¿Por qué? Porque en la condición emocional en la que estaba Josué, no iba a poder ser funcional, útil en la mano de Dios. Por eso Dios le dice: necesito que te levantes, que sueltes el desánimo, que sueltes el luto, que sueltes la aflicción, porque el propósito que tengo contigo es grande. Ya Moisés se murió. Ya lo que tú viste con él, lo viste con él. Ahora lo que yo voy a hacer contigo será mayor. Y a su nombre. Por eso Dios le dice: levántate y cruza el Jordán. Porque Josué, si estaba desanimado, no podía cruzar el Jordán. Hoy yo te digo de parte de Dios: si está desanimado, decaído, espiritualmente hablando o emocionalmente hablando, jamás podrás cruzar tu Jordán. El Jordán representa la barrera o el obstáculo que está impidiendo a que tú llegues al cumplimiento de lo que Dios ha dicho que hará contigo. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos van a cruzar el Jordán hoy? El Jordán representa el obstáculo. Note que el pueblo de Israel estaba de este lado, pero Dios se le revela a Josué en un momento de tristeza, de dolor, de congoja. Le dice: Josué, necesito que te levantes. No sé por qué siento de parte del Espíritu Santo martillar en esa palabra. Levántate, te dice Dios, porque tengo cosas grandes contigo. Suelta el desánimo, suelta la apatía, la pereza espiritual, suelta el luto. Dios quiere usarte de una manera poderosa, pero necesita sacudirte y echar fuera el desánimo para que pueda ser útil en las manos de Dios. ¿Alguien dice amén a esa palabra? Dice Dios: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y cruza el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. En el versículo 3 dice: yo le he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos,
hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esto me llamó la atención, porque Josué y el pueblo de Israel estaban de este lado del Jordán. Pero Dios, cuando le habla a Josué, le dice, ya yo te entregué la tierra, pero ahora te toca ir a buscarla, a pelearla o a reclamarla. Y a su nombre dice, nadie te podrá hacer frente, dándole a entender que la conquista de la tierra no iba a ser fácil. Tenía Josué que enfrentar muchas situaciones difíciles, muchos enemigos físicos y espirituales que estaban impidiendo que Josué y el pueblo pudieran llegar a lo que Dios ya le había entregado. Por eso, este caminar con Cristo, nadie dijo que sería fácil. Por eso Dios le dice, nadie te podrá hacer frente, dándole a entender a Josué, Josué, vas a tener batalla, vas a tener guerra, el diablo se te va a levantar, la carne se te va a levantar, el mundo se te va a oponer, los brujos se te van a levantar, pero Josué, nadie te podrá hacer frente. Vas a tener guerra, vas a vencer, yo estaré contigo, pero vas a tener guerra. Porque el evangelio es vida, pero también es guerra. Por eso Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. Y algo curioso, mi hermano Elkin, es que Dios le dice, todos los días de tu vida vas a tener batallas, vas a tener guerra. Se te va a levantar tu mamá, tu papá, tu tío y te van a decir, ¿y para qué te metes a cristiana si tú estás joven para eso? Tú tienes una vida por delante. Ve a la iglesia, pero no te comprometas, no te vayas a bautizar. Vas a tener guerra. ¿Cuándo, predicador? Todos los días de tu vida. Pero no te preocupes, porque yo estaré contigo, le dice Dios. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá derrotar, porque yo estaré contigo. Y a su nombre, ¿cuántos tienen batalla? Todos los días. Si no es la carne, el mundo, el pecado, es la vecina, la bruja de al lado. Y a su nombre, gloria a Dios. Le dice, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Usted está entendiendo esa palabra? Dios le dice, como estuve con Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés para Josué era alguien referente. Josué había visto cómo Dios había usado a Moisés. Cómo Dios a través de Moisés había abierto el mar rojo. Había proveído el maná en el desierto. Le había dado agua, alimento. Le había dado muchas cosas. Cómo Dios había usado a Moisés de una manera poderosa. Como Moisés, Dios, o a través de Moisés, Dios usó a Moisés para destruir o derribar los dioses de Egipto. Y Josué, como era siervo de Moisés, él estaba allí pegado a él, viendo todo. Por eso cuando Dios le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con tu pastor, como estuve con tu maestro, porque tú viste todas las señales, los prodigios, las maravillas y los milagros que yo hice con Moisés, entonces así también yo estaré contigo. De la misma manera que estuve con Moisés, también estaré contigo, Josué. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Jesús. Espíritu de Dios, gracias.
Pero Dios le dice, solamente, Josué, necesito que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Cómo le dice? Esfuérzate y sé valiente. Porque cuando tú tienes un llamado de Dios o cuando Dios te ha convocado, te ha llamado, te ha seleccionado y te ha escogido para una misión importante en la tierra, la misma tierra y el mundo se te va a oponer. Por eso Dios le dice, necesito que te esfuerces. Porque la asignación que yo te entregué, Josué, no es fácil. No será fácil. Por eso necesito que te esfuerces. Y no solamente eso, sino que necesito que seas valiente. ¿Por qué? Porque vas a tener luchas, vas a tener batallas, vas a tener guerra. Por eso Dios quiere que tú seas valiente. Usted sabe que la Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los valientes lo arrebatan. Este caminar con Dios, cuando tú caminas con Dios, no es fácil. Porque muchos que decían ser tus amiguis, tu manito, tu manita, se van a alejar de ti. Cuando veas que entre más te acercas a Dios, más lucha vas a tener. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitas esforzarte y ser valiente. Porque para caminar con Jesús se necesita valentía. A Dios no le agradan los cobardes. Tanto así que la Biblia dice en Apocalipsis que los cobardes estarán fuera. Dios quiere que tú seas valiente, que te esfuerces por agradarlo, por servirle y por buscarlo. Versículo 7, Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le dice a Josué, Josué, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el versículo 8, Dios le dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche quiero que medites en él. La palabra meditar significa pensar en algo detenidamente. Y Dios prácticamente, se lo voy a parafrasear, le dice a Josué, quiero que pienses detenidamente todos los días en mi palabra. Quiero que llenes tu mente con mi palabra. Y no solamente quiero que llenes tu mente, quiero que la guardes y la pongas por obra para que te vaya bien, para que todas las cosas que emprendas sean prosperadas. La promesa que Dios le había entregado a Josué era una promesa condicional. Porque Dios le dice que lo va a usar, ¿sí? Que lo va a llevar a la tierra prometida, que Dios lo va a usar para que entregue al pueblo la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados. Pero Dios requería de Josué que fuera valiente y que se esforzara. 3, y que obedeciera a la palabra de Dios. O sea, la victoria de Josué estaba condicionada a su obediencia. Prácticamente Dios le dice, Josué, si tú no obedeces mi palabra, el propósito que tengo contigo no se puede cumplir. Por eso necesito que te esfuerces, que sea valiente, que guarde mi palabra, que obedezca mi palabra, para que el propósito y el plan divino que tengo contigo se pueda cumplir. Joven, Dios está demandando de ti obediencia, valentía y esfuerzo.
Porque la Biblia dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. Dios no demanda mucho. Lo que Dios anda demandando de ti es que le obedezcas, que guardes su palabra, que medites en su palabra de día y de noche. Mire, Dios, así como Josué, Dios tiene promesas, planes, un propósito eterno contigo. Pero tú necesitas esforzarte y ser valiente, agradarle a Él, guardar su palabra para que ese propósito y ese llamado divino y eterno que Dios tiene contigo se pueda cumplir. Porque si no obedeces, Josué, no puedes entrar a la tierra que yo le entregué a tus antepasados. Y le dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Quiero que te lleves esta palabra en tu mente. Josué 1:9. Mire, Dios le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Y luego le dice otra vez, necesito que te esfuerces y seas muy valiente. Y en el versículo 9, otra vez Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. 3 veces. Porque la misión que Josué tenía requería de valentía y de esfuerzo para poder llegar al cumplimiento de la promesa o de la palabra profética que Dios le había entregado. Y a su nombre. Y así como Josué, tú también cargas promesas. Cargas un llamado de Dios, un propósito divino. Y Dios le dice a Josué, le ordena, mira que te he mando. O sea, te he ordenado. Es una orden que yo te estoy dando. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y le dice, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. Mira lo más lindo de todo esto. Es que Dios le entrega una misión a Josué, pero el mismo Dios que se le entrega, le promete que va a caminar con él. Porque Dios sabía que la misión que le estaba entregando a Josué no era fácil. Y con sus propias fuerzas no iba a poder lograrlo. Por eso Dios le promete su presencia para que Josué no colocara su confianza en su capacidad, ni en su inteligencia, ni en su fuerza, sino que depositara su confianza en la presencia del Dios que lo había escogido. Tú tienes que colocar tu confianza en el Dios que te llamó y que te escogió, porque jamás podrás llegar al cumplimiento y a la palabra profética que Dios te entregó si el mismo Dios no camina contigo. Tienes que enamorarte de la presencia de Dios. Tienes que buscar a Dios. Tienes que soltar el desánimo. Mire, caminar con Dios, con Jesús, es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano. Solamente en Él tenemos vida. Y así como Josué, tú también tienes un llamado de parte de Dios. Josué era un joven cuando Dios lo llamó. Cuando Dios se le reveló a Josué, Josué era un joven, era un soldado, era un guerrero. Por eso Dios le dice, levántate, sé valiente, esfuérzate. Porque la misión que Dios tenía con él no era fácil. Él iba a llevar a Israel a la tierra prometida, pero tenía que enfrentarse a muchas situaciones difíciles, a reyes poderosos, a ejércitos humanamente hablando poderosos y numerosos, que sin la presencia de Dios no caminaba con él.
Josué jamás podría vencer. Y si tomamos eso y lo llevamos a nuestra vida, al mundo espiritual, a medida que tú vas avanzando en el camino de Dios, hay obstáculos. Y voy más profundo. Hay espíritus que se oponen al cumplimiento de lo que Dios te ha prometido. Hay espíritus que te hablan, que te impiden, que te atan, que te susurran y que te hacen la guerra para que tú no llegues a la tierra prometida, a lo que Dios te prometió. Y a medida que Josué iba venciendo, venía otro, y después otro, y otro, y otro, y otro, y todos los días de su vida tuvo batalla, pero nunca lo pudieron vencer. ¿Por qué? Porque la presencia del Dios que lo había llamado estaba con él. Mira, no sé cuál es tu batalla, cuál es tu guerra. Lo único que sé es que Dios está contigo. Necesito que te levantes, que te esfuerces y que seas valiente. Que sueltes el luto, el desánimo, porque lo que Dios tiene contigo es grande. Pero para llegar allá, a donde Dios quiere que tú llegues, a la meta, necesitas esforzarte y ser valiente. Y entender que no estás sola, ni estás solo caminando en este caminar. Que el Espíritu Santo está contigo. Jamás podrás lograrlo en tu propia fuerza. Necesitas conocer al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén?